Durante años, Amazon fue vista como una tienda en línea eficiente. Vendía más barato, entregaba más rápido, ejecutaba mejor. Pero esa no fue su verdadera ventaja. Mientras otros competían por productos, Amazon observaba procesos. Mientras otros optimizaban ventas, Amazon optimizaba control. El dominio no se construyó de golpe, se acumuló decisión por decisión. Y cuando el mercado intentó reaccionar, el sistema ya estaba cerrado. La pregunta no es ¿cómo Amazon creció tanto? La pregunta es ¿en qué momento dejó de poder ser desafiada? Y este es su expediente dentro de Archivo 21. Cuando Amazon comenzó, no parecía una amenaza sistémica. Era una librería en línea, un catálogo amplio, precios bajos, logística aceptable, nada que el mercado no hubiera visto antes. Pero desde el inicio, Amazon no se pensó como una tienda, se pensó como una infraestructura. Mientras otros competidores intentaban vender mejor, Amazon intentaba entender algo más profundo. Cómo se mueve un producto desde que es pedido hasta que llega a una casa. Y cómo optimizar ese recorrido una y otra vez. El foco nunca estuvo en el margen inmediato, estuvo en el proceso. Cada venta era una excusa para aprender. Cada envío, una fuente de datos. Cada retraso, una variable a corregir. Amazon no crecía por agresividad comercial, crecía por acumulación operativa. A diferencia del retail tradicional, no dependía de ubicaciones físicas estratégicas, dependía de centros logísticos, software y coordinación. El punto de venta ya no era una tienda, era una interfaz. Eso cambió la relación con el cliente. El usuario no comparaba experiencias de compra, comparaba fricciones, tiempo de entrega, disponibilidad, simplicidad. Amazon redujo esas fricciones de forma sistemática, no con campañas visibles, sino con decisiones internas que rara vez eran comunicadas hacia afuera. El mercado seguía evaluando a Amazon como un actor comercial. Amazon se evaluaba como un sistema. Mientras los competidores defendían márgenes, Amazon aceptaba pérdidas. No como error, sino como inversión estructural. La prioridad no era ganar cada transacción, era quedarse con el hábito. Cada vez que un usuario compraba en Amazon, se acostumbraba a algo: rapidez, confiabilidad, previsibilidad. Ese hábito no se rompía fácilmente. A medida que el volumen crecía, Amazon empezó a controlar algo que el retail tradicional nunca había controlado del todo. Información en tiempo real sobre demanda. No estimaciones. Datos concretos. ¿Qué se buscaba? ¿Qué se compraba? ¿Qué se devolvía? Ese conocimiento no era decorativo, era estratégico. Permitía anticipar necesidades, ajustar inventarios y presionar a proveedores. Amazon no necesitaba negociar desde la intuición, negociaba desde la evidencia. El poder empezó a desplazarse. Los vendedores externos comenzaron a depender de la plataforma para acceder a clientes, no porque Amazon lo impusiera, sino porque la audiencia ya estaba ahí. La plataforma dejó de ser un canal opcional, se volvió una condición de acceso al mercado. Amazon no competía frontalmente con todos al mismo tiempo, los absorbía. Permitía que terceros vendieran, aprendía de sus datos y optimizaba categorías completas. El sistema veía qué funcionaba y qué no, a una escala que ningún competidor podía igualar. La ventaja no estaba en copiar productos, estaba en entender el mercado antes que nadie. En paralelo, Amazon invertía en algo que no generaba titulares: infraestructura tecnológica, servidores, capacidad de cómputo, redundancia. Lo que parecía un costo interno se transformaría más tarde en otro eje de poder. Pero en ese momento, ese movimiento pasaba desapercibido. Desde afuera, Amazon parecía una empresa que vendía barato y entregaba rápido. Desde adentro, estaba construyendo una red difícil de replicar. Cada nuevo centro logístico hacía al sistema más eficiente. Cada mejora algorítmica aumentaba la distancia con el resto. El mercado seguía midiendo a Amazon con métricas tradicionales: beneficio trimestral, rentabilidad, comparación con retailers históricos. Amazon jugaba otro juego. El poder no estaba en dominar un sector específico,
estaba en controlar el flujo completo: compra, almacenamiento, distribución, datos, infraestructura. Ese control no era visible de inmediato, pero era acumulativo. Cuando los competidores comenzaron a reaccionar, ya no competían contra una tienda. Competían contra una arquitectura. Este bloque no muestra el conflicto, muestra la asimetría. Porque el quiebre no ocurre cuando Amazon entra en un mercado nuevo. Ocurre cuando el mercado descubre que ya no puede competir en igualdad de condiciones. Ese momento todavía no aparece, pero ya está preparado. El punto de quiebre no fue cuando Amazon empezó a vender más productos. Fue cuando decidió dejar de depender de terceros para operar su propio sistema. Hasta ese momento, Amazon había crecido como plataforma comercial y logística. Había optimizado procesos, reducido fricciones y acumulado datos, pero seguía dependiendo de infraestructuras que no controlaba por completo. Centros de datos externos, servicios tecnológicos de otros proveedores, límites que no podía escalar a la velocidad que necesitaba. Ahí aparece la decisión. Amazon decidió construir su propia infraestructura tecnológica, no como soporte, como producto interno. La inversión fue enorme, costosa, difícil de justificar desde una lógica tradicional: servidores propios, capacidad de cómputo distribuida, redundancia, escala. No para venderla, para no depender de nadie. Esa decisión no generó titulares inmediatos, no impactó en la experiencia del usuario final de forma visible, pero alteró algo fundamental: el costo marginal de crecer. Amazon ya no tenía que negociar cada ampliación. No tenía que esperar, no tenía que adaptarse a límites ajenos. Podía escalar a demanda. Ese control interno cambió la relación con el mercado. Mientras otros actores debían calcular cada expansión, Amazon podía experimentar, probar, fallar, ajustar, repetir, sin pedir permiso. La infraestructura dejó de ser un gasto. Se convirtió en una ventaja competitiva. Al mismo tiempo, Amazon tomó otra decisión menos visible, pero igual de determinante: integrar verticalmente su operación. No solo vender productos, sino controlar cada etapa del recorrido, desde el proveedor hasta la puerta del cliente. Logística propia, flota propia, centros de distribución cada vez más cercanos al consumidor final. El objetivo no era solo velocidad, era dependencia. Cada mejora reducía la probabilidad de que el usuario buscara alternativas, no por fidelidad emocional, por comodidad estructural. El sistema empezaba a cerrarse. Los vendedores externos, que habían sido invitados a usar la plataforma, comenzaron a depender de ella. No solo para vender, sino para sobrevivir. Amazon concentraba tráfico, demanda y visibilidad. Salir del sistema implicaba desaparecer del radar de millones de clientes. Esa dependencia no fue impuesta, fue inducida. Amazon ofrecía eficiencia a cambio de control, y el mercado aceptó. Con el tiempo, Amazon acumuló algo que ningún retailer tradicional había tenido: visibilidad total del mercado en tiempo real. Sabía qué se vendía, a qué precio, con qué margen y con qué rotación. Esa información no era pública, era interna, y permitía tomar decisiones antes que el resto. El poder ya no estaba solo en vender, estaba en anticipar. Ese conocimiento se convirtió en un filtro. Amazon podía decidir qué categorías potenciar, cuáles dejar morir y cuáles internalizar. No por intuición, por datos. Mientras tanto, el mercado seguía discutiendo si Amazon ganaba o perdía dinero en el corto plazo. Esa discusión era irrelevante para la estrategia real. El objetivo no era el beneficio inmediato, era la posición estructural. Cuando Amazon decidió abrir su infraestructura tecnológica a terceros, el movimiento fue interpretado como una diversificación. En realidad, fue una consolidación. AWS no nació como un negocio externo, nació como una extensión de una decisión previa. Si la infraestructura ya existía y era escalable, vender capacidad sobrante no era un riesgo. Era una forma de financiar y reforzar el sistema. Cada cliente de AWS fortalecía la misma arquitectura que sostenía Amazon.
Competidores directos comenzaron a depender de la infraestructura de Amazon sin darse cuenta. Medios, startups, plataformas, empresas tecnológicas. El poder dejó de estar solo en el comercio electrónico. Se extendió al corazón del ecosistema digital. A partir de ese momento, competir con Amazon dejó de ser una cuestión de precios o catálogo. Pasó a ser una cuestión de estructura. Quien no tenía logística, datos e infraestructura propia quedaba en desventaja permanente. El mercado empezó a reaccionar tarde. Reguladores miraban ventas, analistas miraban márgenes. Amazon miraba sistemas. La decisión ya estaba tomada, y sus efectos eran acumulativos. El dominio no se impuso de golpe. Se cerró lentamente, y cuando el cierre se hizo evidente, no había un punto único al que atacar. Las consecuencias no aparecieron como una ruptura visible. No hubo un momento único que marcara el final de una era. Hubo una normalización. A medida que Amazon consolidaba su infraestructura, el mercado empezó a adaptarse a sus reglas sin declararlo explícitamente. Los estándares de entrega cambiaron, los márgenes se comprimieron, las expectativas del usuario se redefinieron. Comprar dejó de ser un acto puntual. Pasó a ser un proceso continuo. La rapidez dejó de ser una ventaja competitiva. Se volvió una condición mínima. Los competidores no desaparecieron de inmediato. Se reordenaron alrededor del sistema. Algunos se especializaron, otros se integraron. Muchos quedaron atrapados en una lógica de dependencia. Vender en Amazon dejó de ser una opción estratégica y pasó a ser una necesidad operativa. La plataforma concentraba tráfico, confianza y conversión. Salir del ecosistema implicaba asumir una caída inmediata de visibilidad. El poder ya no estaba en decidir precios. Estaba en decidir acceso. Amazon no prohibía competir. Hacía que competir fuera costoso. La logística propia, los centros de distribución y la última milla crearon una barrera difícil de replicar. No por inversión inicial, sino por escala acumulada. Cada año de operación hacía al sistema más eficiente y a los demás más lentos en comparación. La consecuencia fue un mercado asimétrico, no por prácticas visibles, por arquitectura. En paralelo, AWS empezó a redefinir el ecosistema digital. Empresas que no tenían relación directa con el comercio electrónico pasaron a depender de la infraestructura de Amazon. Sitios, aplicaciones y servicios críticos operaban sobre servidores que respondían a la misma arquitectura que sostenía al retail. El alcance del poder se amplió sin confrontación. Amazon no necesitó dominar todos los sectores. Necesitó sostener el suelo sobre el que operaban. Esa posición generó una nueva forma de dependencia, no basada en contratos exclusivos, sino en costos de salida. Migrar fuera del sistema implicaba reconstruir procesos completos. El mercado entendió el riesgo tarde. Los reguladores comenzaron a observar a Amazon no solo como un retailer dominante, sino como una infraestructura crítica. Sin embargo, el análisis seguía fragmentado. Comercio por un lado, tecnología por otro, logística por otro. El sistema funcionaba como un todo. La regulación lo observaba por partes. Ese desfasaje permitió que el modelo se consolidara antes de ser cuestionado de forma integral. El legado de Amazon no está en haber destruido competidores específicos. Está en haber cambiado la definición de competencia. Después de Amazon, competir no es ofrecer un mejor producto. Es construir un sistema completo que soporte esa oferta. Eso no es imposible, es improbable. La empresa no ganó por vender más barato, ganó por cerrar el circuito. Compra, infraestructura, distribución, datos. Una vez cerrado, el sistema no necesita imponerse. Se impone por inercia. Amazon tampoco cerró el debate. Abrió un precedente. Mostró que el poder moderno no se ejerce solo sobre el mercado, sino sobre los procesos que permiten que el mercado funcione. Quien controla esos procesos no necesita dominar el discurso. Le alcanza con definir las condiciones. El expediente de Amazon no trata sobre comercio electrónico. Trata sobre infraestructura como forma de poder. Sobre cómo decisiones internas, acumuladas en el tiempo,
pueden producir una posición imposible de desafiar sin una reorganización completa del entorno. El archivo no se cierra con una sanción, se cierra con una constatación. El sistema no colapsó, se reorganizó alrededor de un eje nuevo. El archivo se cerró, el patrón continúa. Toda historia deja una huella. Si te interesan los casos donde una decisión cambió el rumbo del mundo, suscríbete y sigue explorando Archivo 21.